Bien, mis amados, en esta mañana vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a recibir la impartición de la palabra de Dios y yo sé que nos va a bendecir mucho. Hoy les voy a hablar del amor por la casa de Dios. Diga conmigo, amor por la casa de Dios. Eso es poderoso, porque esto es bíblico. Eso Dios quiere y eso anhela, que tú y yo tengamos amor por la casa de Dios. Mira lo que dice allí en Josué capítulo 18, verso 1. Y todos vamos a la palabra allí, a Josué capítulo 18, verso 1. Aleluya. Y dice la palabra de Dios así: cuando los israelitas terminaron de conquistar la tierra, se reunieron todos en Silo. Allí levantaron el santuario donde se reunían con Dios. Aleluya. Entonces, mis amados, ¿qué es el santuario? Diga conmigo, un lugar de encuentro, un lugar de reunión. ¿Con quién nos reunimos? ¿Con quién nos encontramos en la casa de Dios? Pues con Dios, que es el dueño y Señor de nuestras vidas y el dueño y Señor del universo. Bien, cuando los israelitas terminaron de conquistar, recuerda, Moisés lo sacó de Egipto, de tierra de servidumbre, lo llevó por el desierto y ahora le traspasa la antorcha a Josué. Josué entra al pueblo de Israel, pasan el Jordán y empiezan a conquistar. Cuando conquistaron ya mucha tierra, dice que se reunieron todos en Silo, allí levantaron el santuario donde se reunían con Dios. Diga conmigo, hay un lugar donde me reúno con Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa. Dios, que tu palabra sea como martillo que rompe la roca. Dios, que rompa la dureza de corazón, que rompa la apatía, que rompa toda opresión demoníaca en el nombre de Jesús. Que nuestro entendimiento sea liberado, Señor, y nuestro entendimiento se alinee con tu propósito, Señor, y con tu palabra. Dios, desatamos una unción de gracia, de favor en este lugar, y tu presencia moviéndose en medio de tu pueblo, Señor. Los que estamos aquí y los que están en casa y los que más tarde verán esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, amor por la casa de Dios. Este lugar es la casa de Dios. Aquí Dios nos dio este lugar para que nosotros nos reuniéramos y buscáramos la presencia de Dios. Es el lugar donde nos reunimos con Dios. El pueblo de Israel luchó, conquistó y logró obtener algo que Dios le había prometido. El pueblo de Israel, ¿cierto?, fue sacado de Egipto, pasó por el desierto, ahora están en la tierra prometida y ahora ya tienen la herencia, ya tienen la tierra que Dios les había dado, ¿cierto? Ya tienen un lugar propio donde habitar y eso es bendición. Mi amado, es una bendición tener un lugar propio donde habitar. Es una bendición tener un lugar propio donde está la casa del Señor. Eso es poderoso. Mis amados, en este tiempo de pandemia, algunas iglesias desaparecieron. ¿Y sabe cuál fue la razón? Porque no tenían un lugar propio. Ese fue el problema. Por eso, mis amados, Dios quiere que tengamos un lugar propio, no solamente como casa para vivir, sino también casa para Dios. Mira lo que dice Josué 21:45. Josué 21:45 dice aquí: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿No le parece poderoso? Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿Por qué? Porque ya estaban en la tierra que Dios les había prometido. Ya estaban en su tierra, ya estaban en Canaán, ya estaban habitándola. Y ahora Dios les recuerda, mire, dice, ¿te acuerdas las promesas que te hice? Pues se cumplieron. Ninguna promesa que te hice faltó. Todo se cumplió. Y colóquese de pie porque lo vamos a declarar. Diga conmigo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová me ha hecho. Todo se cumplió. Nuevamente,
No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová me ha hecho. Todo se cumplió. Ahora vamos con nuestra casa. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová ha hecho a tercer cielo. Todo se cumplió nuevamente. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová ha hecho a tercer cielo. Todo se cumplió. ¿Cuántos lo creen así? Pues apláudele al Señor. Decláralo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse. Que todas las buenas promesas que Dios ha hecho a su pueblo, todo se cumplió. Es más, las quiere seguir cumpliendo. Porque hay unas promesas que se harán realidad en nosotros, en nuestros hijos y en nuestros nietos. ¿Lo sabías? Hay unas promesas que las veremos cumplidas en nuestros hijos, las veremos cumplidas en nuestros nietos. Eso es poderoso. Por eso tenemos que entender que hay unas promesas, que hay un propósito de Dios para nuestras vidas y que el anhelo de Dios es cumplirlo. Bien, ya está el pueblo de Israel, está allí en la tierra de Canaán, está ya disfrutando, como dice la palabra, de casas que no construyeron, ¿cierto? De viñas que no plantaron, ¿cierto? De ríos y de lugares hermosos lo está disfrutando. Pero faltaba algo, faltaba un lugar. Y Josué le dice al pueblo, necesitamos un lugar donde nos encontremos con Dios. Necesitamos un lugar donde tengamos una cita con Dios. Y entonces colocan allí el santuario en Silo, donde el pueblo de Dios se reunía con Dios. En Silo es el pueblo, es el lugar donde Josué y los ancianos de aquella época buscaron para reunirse con Dios. Ahora, mira, eso es poderoso. Mira lo que significa Silo. Silo significa lugar pacífico. Silo significa tranquilidad, reposo, confort. Mis amados, y eso es lo que nosotros encontramos en el santuario, en la casa de Dios. Encontramos un lugar de paz, un lugar pacífico, encontramos tranquilidad, encontramos reposo y confort. Diga conmigo, confort. ¿Sabe qué es confort? Amplitud, comodidad. Imagínese en un sofá romance relax, ahí, tranquilo. Eso es confort. Eso es lo que le dice la palabra. Dice, confortará mi alma. En el Salmo 23. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, mis amados, ese lugar Silo, que significaba lugar de paz, de tranquilidad, reposo y confort, no era por el nombre, era porque el santuario, era porque la casa de Dios estaba allí. De la misma manera, mis amados, en la casa de Dios encontramos paz, encontramos tranquilidad, encontramos reposo, encontramos confort, pero también encontramos dirección de Dios para nuestras vidas. En Silo también, mis amados, además de construir el santuario, allí fue donde se repartieron las tierras de las 12 tribus de Israel. Mira lo que dice Josué 22:12. Dice, cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Es decir, el pueblo de Dios no solamente sabía que era un lugar donde se encontraban con Dios, ellos sabían que la fuerza provenía de Dios y que había un lugar donde se clamaba y se adoraba. Pero no solamente un lugar donde se clamaba y se adoraba, sino donde Dios hacía prosperar las batallas. Todos tenemos batallas en la vida y hay que confrontarlas, mis amados. Y esas batallas se ganan, mis amados, en la casa de Dios, buscando su rostro, buscando su presencia, buscándole a Él. Ese lugar, Silo, es donde el pueblo se encontraba con Dios y sabía que allí era donde obtenía victorias poderosas. Primera de Samuel 1:3 dice, y todos los años, diga conmigo, todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Mira lo que hacía a este hombre, ¿cierto? Dice, aquel hombre subía todos los años a Silo. ¿Por qué subía a Silo?
porque allí estaba el santuario, porque allí estaba la casa de Dios, ¿cierto? Y cuando habla de todos los años eran distancias y a veces de semanas que tenían que caminar para llegar a Silo. No era cerca, pero había un propósito y un plan. ¿Cuál era? Encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque en Silo estaba el santuario y en el santuario moraba la presencia de Dios. El pueblo de Israel sabía que tenían que venir a ofrecer sacrificios a Dios, que Silo era su lugar de encuentro con Dios y allí tenían comunión, encontraban paz, confort, tranquilidad, bendición, dirección de Dios y favor de Dios. Pero pasó el tiempo. Diga conmigo, pasó el tiempo. ¿A cuánto les ha pasado el tiempo? ¿Cierto? Pasó la pandemia, pasó que Colombia no clasificó al mundial, pasó estas cosas. Pasó el tapabocas, pasó el tiempo, pasaron muchas cosas. ¿Y saben qué pasa con ese pasó? La gente se olvidó de Silo, se olvidó de la casa de Dios, se olvidó de la revelación de lo que era la casa de Dios. Pasó el tiempo y entonces empezaron a menospreciar el santuario. No, pero tan lejos, eso tan lejos, yo no voy por allá. No, eso por ahí hay problemas, hay dificultades, no sabemos qué pueda pasar. Y entonces dijeron, mejor nos quedamos en nuestras ciudades, mejor nos quedamos en nuestra casa, ahí estamos tranquilos, ahí, aquí no vamos a tener problemas. Y empezaron a menospreciar el santuario y empezaron a hacer cosas que no le agradó a Dios, pero eran cosas que se le ocurrían a la mente. Eran cosas que hacía lo que hacía Vicente. Iban para donde va Vicente, para donde va la gente. Empezaron a hacer lo que la gente hacía, lo que los demás pueblos hacían. Entonces ya les pareció poco ese lugar. Empezaron a menospreciar la casa de Dios y empezaron a menospreciar el santuario. Ten mucho cuidado, ojo, cuando tú empieces a menospreciar este lugar, la casa de Dios, ten mucho cuidado. Porque no es la casa, es el diablo que quiere destruir tu vida. Te quiere sacar del propósito de Dios. Como en toda buena casa, a veces se presentan situaciones que hay que arreglar, pero sigue siendo la casa de Dios. Y cuando la persona empieza a menospreciarla en su corazón, no, es que no hay parqueadero. No, es que por ahí por la octava, no es como feo, yo no voy por ahí. ¿Saben, mis hermanos, que este lugar era terrible? Había una cantidad de ventas de vicio aquí. Cuando llegamos, una persona me dijo, ¿cómo se le ocurrió, pastor, meterse a ese lugar? Si ese es un lugar terrible. Pero llegamos en el nombre de Jesús y esos expendios de vicios empezaron a ir en el nombre de Jesús. Y se fueron todos en el nombre de Jesús. Y declaramos que este lugar es bendito y este lugar es santo porque la presencia de Dios mora en este lugar. Aquí está la presencia de Dios. Pero mis amados, el pueblo de Israel, en sus parcelas, en sus fincas, en sus empresas, empezaron a menospreciar Silo, a tal punto de que no volvieron allá. Necesitaban algo y decía, mándemelo allá por favor, mándeme en el arca y aquí oramos. No vayamos allá, sino que el arca venga a nosotros. Y aquí oramos. Y mire lo que pasó. Mire cómo la palabra de Dios muestra lo que pasó. Salmo 78, 56 al 60 dice. Salmo 78, 56 al 60 en la Nueva Versión Internacional. Dice así. Pero ellos pusieron a prueba a Dios. ¿Cómo pusieron a prueba a Dios? No yendo a la casa del Señor. Dice, pero ellos pusieron a prueba a Dios, se rebelaron contra Dios, contra el Altísimo, y desobedecieron sus estatutos. El que no viene a la casa de Dios está desobedeciendo un estatuto de Dios. Así escuche la predicación a través de las redes. Porque ese es el engaño del enemigo. Te dices que estás escuchando, pero estás haciendo otra cosa. Estás haciendo el almuerzo, estás lavando, estás contestando el celular. Y ahí aparentemente te estás engañando tú mismo. Mire que lo que dice aquí, pero ellos pusieron a prueba a Dios. No pongas a prueba a Dios. Se rebelaron contra el Altísimo, desobedecieron sus estatutos. Siguiente verso, por favor. Dice aquí. Fueron desleales, mire,
no solamente desobedecieron, sino fueron desleales, traidores, como sus padres, tan falsos como un arco defectuoso. Diríamos en este tiempo, tan falsos como una moneda de cuero. Falsos, diciendo que son creyentes y no son creyentes, diciendo que son cristianos, pero no honran a Dios, odian la casa de Dios, no quieren saber nada de la casa de Dios. Pero dice aquí la palabra, tan falsos como un arco defectuoso. Es decir, no sirve para nada, apuntando para todos lugares menos cuando ellos creen que van a apuntar. Siguiente verso, por favor. Yo lo voy a leer aquí. Dice, aquí, los irritaron con sus santuarios paganos, con sus ídolos despertaron sus celos. Dios los supo y se puso muy furioso, por lo que rechazó completamente a Israel. ¿Sabe qué hicieron? Pues mis amados, no iban a asilo, pero sí en cada casa, cada lugar alto se levantaba un ídolo. Se hacían sus dioses y se hacían su iglesia. Ten mucho cuidado si te estás quedando en la casa con la excusa de que lo estás viendo por las redes, porque puedes estar levantando un lugar alto que Dios odia. Puedes estar haciendo un ídolo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si el pueblo de Israel desobedecía a Dios, Dios iba a colocar esos pueblos paganos ahí para que fueran espinas sobre esas espaldas. Pero no solamente iban a ser espinas sobre sus espaldas, sino que dice, sus dioses serían una tentación. Sus dioses serían una tentación. Y los dioses de este tiempo son una tentación para los que se quedan en casa y no vienen a la casa de Dios. Son una tentación. ¿Por qué? Porque creen que están adorando a Dios, pero no están adorando a Dios. Mis amados, dice la palabra que estos pueblos dejaron a Dios y empezaron a adorar a Astarot y a Baal. ¿Saben quiénes son Astarot y Baal? Astarot o Astarte es la misma reina del cielo, es una diosa. Empezaron a adorar a la reina del cielo. En Jeremías y Isaías dice que le llevaban tortas, hacían fogatas. No tenían que ir a asilo, lo hacían en su casa. Se reunían con los vecinos ahí, hagamos una fiesta. ¿A quién? A la reina del cielo. Pero también dice Baal. Baal era el hijo de esta reina Astarte o esta diosa Astarte. Astarot era la madre y Baal era el hijo. Y eso es atrayente. Dice la palabra que esos dioses iban a hacer ¿qué? Su tentación. Y la tentación no es nada malo a los ojos humanos. La tentación no es nada feo a los ojos humanos, parece agradable. Por eso es tentación, si no, no fuera tentación. Es agradable. Y eso, mis amados, hizo que la gente se olvidara de Dios. Ya no querían saber más de la casa de Dios y en sus casas montaron un lugar alto. Y en su barrio montaron un lugar alto y ahí ofrecían, ¿cierto? Sus libaciones, ¿cierto? Sus ofrendas, ¿a quién? A la reina del cielo y a su hijo Baal. Mis amados, en este tiempo, los dioses también son una tentación, pero siguen siendo y oprimiendo y matando la vida del creyente y del cristiano. Son atrayentes para las personas. Esos dioses son atrayentes. Ten mucho cuidado. Que te quedes en la casa y estés haciendo un lugar alto. Estés haciendo un lugar de adoración y adorando a otro Dios que no es el Dios del cielo. Dice aquí, siguiente, el último. Dios lo supo y se puso muy furioso, por lo que rechazó completamente a Israel. ¿Qué pasó cuando Dios supo eso? Cuando Dios vio eso, rechazó completamente a Israel. ¿Y acaso no era el pueblo amado? ¿Acaso no era el pueblo deseado? ¿Acaso no era su pueblo amado? Sí,
Pero el alma que pecare, esa morirá. Pero el alma que no busca a Dios, esa morirá. Así seamos muy amados de Dios. Pero toda desobediencia trae consecuencias. Y el último dice, y mira lo que pasó de último. Dice, abandonó el tabernáculo de Silo, que era su santuario aquí en la tierra. ¿Hasta qué pasó? Dios abandonó el santuario. Ya no estaba ahí, ya lo abandonó. ¿Por qué? Porque nadie iba. Porque los pocos que iban con otras intenciones. Abandonó el tabernáculo de Silo, que era su santuario aquí en la tierra. Mis amados, recuerda que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. También somos morada para Dios. Y cuando nosotros no obedecemos a Dios, el Espíritu Santo se contrista, se apaga y se va. En algunos Dios los abandona, ya no están ahí. A esas son las personas que dicen, pero yo oro tanto y no sucede. Claro, porque los cielos son de bronce y la tierra de hierro. Porque Dios los abandonó. Mis amados, pero llegó el momento que ya Dios no le agradó ese lugar y se fue de ese lugar. Por eso Dios entregó a Silo en mano de los filisteos, que la destruyeron y se llevaron el arca de pacto. ¿Se imagina eso? Dios quitó la protección de su pueblo, de su amado Israel. Del tesoro de su corazón se fue. Y vinieron los enemigos, los destruyeron a Silo, destruyeron el santuario y se llevaron el arca. ¿Qué era tipo del arca? La presencia de Dios. El favor de Dios estaba en el arca. Y ya no estaba porque los enemigos se lo habían robado. Porque los enemigos se lo habían quitado. Entonces, mis amados, Dios entregó a Silo en manos de los filisteos, que destruyeron y se llevaron el arca del pacto. Eso está ahí en Jueces capítulo 3, 4 y 5, 6. Vemos ahí cómo fue destruida Silo y el arca fue llevada. Ahora, mis amados, pero es de Dios. Dios quiere habitar con el hombre. Dios quiere tener un lugar donde el pueblo de Dios se reúna. Y eso lo expresó allí en Éxodo 15, del verso 17, dice así. Éxodo 15, verso 17, dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Mira, hay un santuario que Dios afirmó. Hay una morada de Dios, hay un lugar donde Dios quiere estar con nosotros aquí en la tierra. Y esa es la casa de Dios. Esa es la casa del Señor. Hay un monte donde Dios quiere tener una relación con su pueblo, con sus hijos, donde nos reunimos como pueblo de Dios y cantamos y alabamos al Señor. Mira lo que dice el Salmo 87, verso 1 al 3. Salmo 87, verso 1 al 3 dice así. Los cimientos de la ciudad de Dios están en el santo monte. El Señor ama las entradas de Sión más que todas las moradas de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Dios tiene una ciudad y Dios tiene un monte donde habita. Dios tiene un lugar donde se expresa con su pueblo. Y esa es la casa de Dios. Eso no ha cambiado, eso permanecerá hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Mis amados, y eso nos muestra el rey David. Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él conocía el corazón de Dios y sabía lo que Dios quería. Y Dios quería un lugar especial, un monte para depositar allí su presencia. El problema era que el lugar, el monte que Dios quería, estaba ocupado. Era un fuerte. Estaba ocupado por los jebuseos. Habían enemigos. Por eso, mis amados, cuando David es rey, lo primero que va y hace es sacar a esos enemigos.
destruirlo, liberar ese fuerte para allí construir el templo de Dios, el santuario para Dios, la casa para Dios. Ese lugar es un lugar muy especial. El monte Moriah se llama en Génesis, pero David lo llama Sión, el monte de Dios. David sabía que si tenía a Dios y tenía su presencia, lo tenía todo. Cuando David lo ungieron por rey, es lo primero que hace, agradar a Dios. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, mis amados. Y llega el momento en que David va a construir la casa para Dios. Y dice, la obra es grande, porque no es para hombres, sino para Dios. Tremendo. Esta casa no es para los hombres, es para Dios, para que nos encontremos con Dios. Aquí hay una cita en la casa de Dios. Por eso tenemos diferentes tiempos, para que tú vengas y tengas un encuentro en la casa de Dios. Mis amados, ¿cómo no amar la casa de Dios? ¿Cómo no desear venir por lo menos cada domingo a la casa del Señor? Si nosotros nos debemos solamente a lo que Dios nos ha dado, ¿cómo no darle a Dios todo lo que tenemos si Él nos ha dado todo lo que somos? Todo lo que somos y lo que queremos ser están en las manos del Señor. ¿Cómo no amar esta casa? Si esta casa es la casa de Dios, es donde habita su presencia, es donde Él vive, es donde cada domingo nos espera. Por eso dice la palabra, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Mis amados, la casa de Dios es un lugar muy especial. ¿Cómo no amar la casa de Dios? Todos llegamos como refugiados, como extranjeros, con muchos problemas. Algunos llegaron al borde del divorcio, otros al borde de la muerte, enfermos. Algunos otros no pudiendo tener hijos, otros en la quiebra, otros sin ideas, sin ilusiones. Pero llegamos a la casa de Dios y recibimos algo especial de Dios. Recibimos impartición, recibimos dirección. Y no solamente la recibimos, sino que la seguimos recibiendo. Es un fluir continuo en la casa de Dios, porque en la casa de Dios mora su presencia. No cambie la oportunidad de estar en la casa de Dios por un servicio a través de las redes sociales. Yo bendigo a esas personas que están en otras naciones o en otros lugares donde no hay iglesia y lo hacen y están muy pendientes ahí, porque es el momento que están en comunión con el Señor. Pero tú y yo que podemos estar en la casa de Dios, no despreciemos el momento, porque a veces, mis amados, después tendremos que llorar lágrimas de sangre. Yo conocí al Señor desde los 12, 15 años, me afirmé en el Señor y amaba a Dios. Y yo recuerdo los tiempos de adolescencia y juventud, fueron tiempos gloriosos con el Señor, con su presencia. Pero un día Dios me abrió camino para trabajar en los barcos. Y estuve trabajando alrededor de 4 o 5 años en los barcos. ¿Sabe cuál era el problema? El problema era que trabajaba de domingo a domingo, todo el tiempo ahí. Los 8, 10, 12 meses que estaba en el barco, donde no podía ir a ninguna iglesia. Y me impactó un momento donde habían cristianos y nos reuníamos por la noche, 9, 10 de la noche salir. Eran de diferentes nacionalidades, habían indios o hindúes, habían personas de Indonesia, habían personas haitianos, europeos diferentes, pero había algo que nos unía y era conocer a Dios. Pero no era suficiente. Uno sentía el dolor y el desprendimiento de no tener la casa de Dios. Los lunes llegábamos a Cozumel y había una iglesia, decía Iglesia Bautista, y estaba abierta. Y yo entraba y me sentaba ahí 5 o 10 minutos, no había nadie. Pero eso me daba paz, porque la casa de Dios es un lugar de paz. No esperes que venga algo terrible, algo difícil a tu vida para que corras a la casa de Dios, para que corras a buscar protección, para que corras a buscar auxilio. He aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación, he aquí hoy Dios está hablando a tu corazón.
Vuelve al primer amor, vuelve a las cosas de Dios. Vuelve a buscar a Dios. Mis amados, una de las señales del último tiempo es que el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿qué quiere decir el amor de muchos se enfriará? El que tuvo amor o ha tenido amor se enfría, ya no hay amor. Y uno de los amores que se ha enfriado es el amor por la casa de Dios. Es un ambiente que se ve en todas partes, una desazón y una falta de compromiso por venir a las casas de Dios. Ese tiempo ahí encerrados, ese descanso, quitó la pasión, quitó el fervor por venir a la casa de Dios. Mis amados, una de las cosas y de los momentos más hermosos que tenemos como hijos de Dios es en la casa de Dios, es en su presencia. No lo esperes tener por allá en el restaurante o en el centro comercial. No, pero esos momentos de intimidad que tenemos en la casa de Dios son únicos y son los que nos aferran a la presencia de Dios, nos aferran a sus promesas y nos hacen caminar con Dios. Por eso, yo no sé si a ti se te ha enfriado el amor por la casa de Dios. Ve la casa de Dios como un local. Allá algo pequeñito allá que ni tiene parqueadero. Y esa es la excusa, es que no tiene parqueadero, por eso no voy. Pero sí hay parqueaderos alrededor. Lo que pasa es que el que quiere colocar excusas, cualquier excusa coloca. Se pierde el amor por las casas de Dios. Yo no sé, mi amado, cómo está tu amor por la casa de Dios. Los que están en casa, yo no sé cómo está tu amor por la casa de Dios. Porque el problema es que la vas a extrañar cuando ya no puedas ir. La vas a extrañar cuando ya no puedas ir. Dice la palabra que la presencia de Dios fue quitada. Dios se fue de Silo. Pero eso no quiere decir que Dios no determinó algo en su corazón. Y lo que Dios determinó es que haya un monte, que haya un lugar donde nos reunamos para glorificar a Dios, para alabar su nombre y para tener un encuentro con Dios.